Bueno, vamos a comenzar esta capacitación que vamos a dar. Bueno, Andrea y yo hemos estado con esto que queremos ir haciendo diferentes módulos. Uno que ya hemos comenzado desde el año pasado fue el Club Energía y, y bueno, eso ahora en marzo comenzamos otro, que ya comenzamos ahora uno en enero y ahora en marzo comenzar otro. Pero hemos estado queriendo hacer esto que es el J-Business. Al final es cómo vamos nosotros adquiriendo algunas destrezas, ir conociendo algunas cosas que son importantes para hacer el negocio, cómo podemos realmente ir creciendo en esto que es una gran oportunidad, pero igual como todo negocio uno tiene que estar capacitándose, leyendo y viendo cosas nuevas para poder ir teniendo mejores resultados. Entonces, y el día de hoy lo que vamos a ver es de este libro que bueno, solo, al menos yo nada más lo he visto en versión en inglés, que son las técnicas de llamada en frío. Y es de un autor llamado Stephen Chipman y él es un entrenador de ventas corporativas en Estados Unidos. Y él ha escrito este libro básicamente para realmente hacer ver qué son las técnicas adecuadas que uno tiene que hacer cuando uno hace una llamada en frío. Pero realmente el libro, si uno ya cuando lo lee y va viendo todo, realmente la técnica funciona también para llamada en caliente, no es que solo para llamada en frío. Pero tal vez donde se nos complica un poquito más es cuando sí estamos haciendo un contacto con alguien que no tenemos un conocimiento de ella, al menos tal vez la hemos visto una vez o tal vez no la hemos visto del todo. Y realmente entonces es una llamada en frío que vamos a hacer que necesita ser de la mejor manera, porque siempre tenemos que tomar en cuenta que la oportunidad va a estar, o sea, nosotros podemos estar como existe en la vida y digamos cuando uno va a lanzar un penal, la gran oportunidad la puede tener uno de lograr tener éxito en algo, pero realmente, aunque lo veamos fácil, tal vez es un marco y es un portero y la realidad es que en términos generales uno tiene las de ganar en meter el penal. Si la persona no lo hace con la confianza adecuada, si no sabe lo que tiene que hacer, si realmente duda a la hora de hacerlo, muy probablemente el portero no le permita o al rato hasta la saque del estadio, como a veces sucede, que no logre el objetivo. Entonces, la oportunidad está. Lo único es que sí tenemos que darnos cuenta de que tenemos que estar preparados y bien preparados para que esa oportunidad se lleve a cabo de la mejor manera y logremos la meta. Que bueno, el fútbol es meter el gol, pero la meta en una llamada en frío es conseguir la cita. Y a veces eso es algo que si no lo hacemos con la maestría adecuada, realmente vamos a tener problemas y eso es lo que va a llevar a un desazón, a un desánimo, que realmente en un negocio nunca puede uno tener eso, o sea, uno siempre tiene que estar muy seguro de lo que uno está haciendo, así en cualquier cosa en la vida, uno tiene que tener esa seguridad. Entonces, es por esto que entonces llegué a conocer de este libro, básicamente fue ahí que me lo topé en internet, sobre todo era una recomendación de uno de los de los multimillonarios que sale en Shark Tank, al menos en la versión de Estados Unidos, en donde él recomendaba este libro. Y bueno, viniendo de un multimillonario, me llamó mucho la atención y sobre todo también por el tema de que es llamada en frío. Y sí, entonces me di a la tarea de leerlo, ya lo terminé hace bastantito tiempo y bueno, entonces ahora se los quiero compartir como un extracto de lo que trae el libro y para que realmente logremos mejorar mucho nuestra técnica a la hora de hacer una llamada para conseguir una cita, principalmente en frío, pero como les decía, en caliente también va a funcionar de la misma manera. Entonces,
el libro lo que habla, al menos como introducción, es qué es lo que hace que un negocio sea exitoso. O sea, nosotros lo que queremos es realmente tener un negocio exitoso, pero ¿qué es lo que lo hace exitoso? Entonces eso también tenemos que tomarlo en cuenta nosotros, porque qué es lo que andamos buscando y qué es lo que se nos va a hacer difícil conseguir. Entonces, normalmente tal vez podríamos pensar que lo que puede hacer que un negocio no sea exitoso sea una mala administración, o podemos a veces pensar que son malos productos, o a veces podemos pensar que son malos programas. A veces, que es muy normal, es que digamos, bueno, es que no tengo capital, la verdad, apenas pude conseguir el paquete básico y eso fue con lo que comencé. O las malas relaciones, o el mal ambiente laboral, o una mala situación económica, que el país está mal y que tal vez eso es eso lo que nos está haciendo que no tengamos éxito en el negocio. Y él menciona todas estas para hacer ver que realmente para que nuestro negocio sea exitoso, no es ninguna de esas la principal causa de que nuestro negocio no sea exitoso. La principal causa en cualquier negocio para que no sea exitoso es que no hayan buenas ventas. Entonces, realmente eso es, o sea, todo negocio se mueve por las ventas. Uno puede tener una excelente administración, unos excelentes productos, como los tenemos en Yunes, pero realmente no importa nada de eso si realmente no logramos buenas ventas, si no logramos tener una base sólida de prospectos. Y bueno, el tema de prospectos, al menos a nivel de lo que es inglés, o sea, al menos se llama, digamos, lo que son leads, que esos normalmente es lo que tenemos. Prospectos es ya la persona con la que ya generamos ya un contacto, y ya en ese contacto comienza a moverse ya en una presentación y se dan seguimientos y demás. Eso ya sería un prospecto. Pero obviamente necesitamos tener una base sólida de prospectos. Y para eso, la llamada en frío es la manera de construir una sólida base de prospectos. Y ahí una de las historias que hace mucho habíamos conocido era de Conchita Vargas Lugo. Ella es una mujer en México que de hecho está entre las 100 mujeres más poderosas de México, según la revista Forbes, y ella todo su negocio lo hizo por al menos lo que es de lo que son el mercado en frío. O sea, ella nunca contactó a gente en caliente por diferentes circunstancias que ella tenía, pero realmente uno puede hacer un éxito rotundo en lo que es redes de mercadeo solo con llamada en frío o con mercado en frío, como lo hizo lo que es Conchita Vargas Lugo en otra red, pero realmente eso se puede hacer en cualquier red. Si ella lo hizo, realmente cualquiera lo puede hacer. Entonces, eso es lo que queremos ir viendo en este webinar, que es que vayamos entendiendo que ahí hay un potencial muy, muy grande que realmente yo creo que aquí en Costa Rica no se ha explotado de la mejor manera. Y también que eso, para hacerlo, como dije, la oportunidad está, pero hay que estar bien preparado para que realmente uno tenga éxito y logre las metas que uno desee. Bueno, entonces luego, ¿cuál es nuestro competidor número uno? Eso es algo que también uno tiene que como que hacerse y ponerse a pensar, y entonces uno decir, bueno, si es Herbalife, si es Amway, si es RIS, si es Forex, si es Fusion, hay varias for Life, o sea, hay una gran cantidad de redes de mercadeo que uno podría decir, bueno, ese es nuestro competidor número uno y hay que estar
buscando cómo estar mejor que ellos. Y bueno, siempre es bueno ver a la competencia y demás, pero de hecho él llama que lo más importante, o el competidor número uno, es el status quo. Y entonces, bueno, él cómicamente dice que en una de las sesiones que él estaba haciendo, él decía, bueno, esa empresa no la conozco, ¿cuál es ese status quo? Y realmente no es una empresa. O sea, básicamente es que las personas en este momento realmente no necesitan de Younes. O sea, ellas normalmente van a estar contentas con lo que están. Y entonces el status quo, sacar a las personas de ese status quo, es realmente el competidor número uno. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es de que esas personas lleguen y conozcan de nosotros y cómo nosotros podemos aportarle algo a su vida. Porque el status quo de ellos realmente no conocen de Younes y si necesitaran de nosotros, nos estarían llamando, no más bien nosotros llamándolos a ellos. Entonces es algo muy importante que en la llamada en frío tenemos que tomar en cuenta, porque somos nosotros los que lo estamos llamando y no son ellos los que nos llaman. Entonces realmente hay que tratar de realmente hacer que la persona tenga un interés para realmente reunirse con uno. Entonces, él también habla de los 3 tercios. Él dice que hay un tercio del mercado que no importa lo que hagamos o lo que hagas, lo vas a tener. O sea, realmente si nosotros bueno, los que llevamos un poco más de tiempo en esto, podemos llegar y decir, bueno, llegué y le presenté a una persona, ya le mostré todo y realmente y no tuve que hacer mucha cosa. O sea, al final esos son los de ese tercio, que realmente no, casi que no importa lo que uno haga, realmente ese mercado lo va uno a poder tener. Hay otro tercio que nunca lo vamos a tener, o sea, que por más que nosotros hagamos, que le presentemos y sea algo que uno dice, bueno, es que era como anillo al dedo, pero realmente por diferentes razones nunca lo vamos a tener. Y luego está el tercer tercio que sí requiere técnica, o sea, requiere que nosotros sí tengamos un alto nivel de profesionalismo y realmente tener una técnica adecuada para verdaderamente vender. Y entonces obviamente estamos hablando de que este tercer tercio es el que nosotros sí nos va a hacer diferentes y ser, bueno, los mejores en la industria, porque eso es lo que queremos, o sea, al final ser los mejores en la industria, pero lograr tener tanto el tercio que no importa lo que hagamos, pero bueno, que conozcan de nosotros, y tanto ese otro tercio que sí requiere que tengamos las habilidades adecuadas para realmente poder comernos la mayor cantidad de ese queque que del pastel que queremos, ¿verdad? Entonces, la mayor cantidad del pastel que podamos agarrar, eso es lo que andamos buscando. Entonces, eso es el tema de esta sesión de llamada en frío, porque lo que estamos tratando es de ir a la mayor cantidad de gente que podamos lograr conseguir y realmente en un momento, eso es lo que Eric Worre ha hablado, de que en 90 días, que bueno, es el tema de lograr tratar de ser Zafiro lo más rápido en 90 días, bueno, vamos a buscar gente en caliente, no importa, gente que ya conocemos, pero también podemos ir a ese mercado en frío y de igual manera abordarlo, porque si lo hacemos con técnica de la mejor manera, realmente ahí también puede haber ese tercer tercio que estamos hablando, ¿verdad? También hay que entender el ciclo de venta. El ciclo de venta son las etapas en el proceso de venta que siempre se van a dar. O sea, los prospectos los tenemos, al final nosotros tenemos que hacerle la presentación y entrar en seguimiento y demás para hasta llegar al cierre. Entonces es algo muy, muy importante y él le insiste mucho en eso, que realmente el buen vendedor, porque
independientemente de lo que queramos ver, o sea, si queremos nada más ver el negocio, queremos vender los productos, como sea, siempre estamos vendiendo. Si estamos vendiendo el tema del negocio, estamos vendiendo. Si estamos vendiendo los productos, estamos vendiendo productos. Sea como sea, es una venta, todos vendemos algo. Entonces, realmente hay que entender que hay un embudo en el cual hay un ciclo de la venta y sí tenemos que llegar a darnos cuenta cuánto tiempo nos va a tomar desde el momento que ya hacemos el primer contacto con la persona y ese prospecto va caminando con nosotros hasta el cierre, cuánto nos va a tomar, porque realmente eso es lo que hace que todos los días tengamos que estar prospectando y siempre estar llamando, porque un día que dejemos de hacerlo, obviamente le añade un día o 2 días o 3 días, dependiendo de cuánto nosotros vamos dejando de estar haciendo esa prospección, eso le va añadiendo días al ciclo de venta. Entonces, si nosotros nos toma, por decir algo, mes y medio para que una persona se cierre, mientras toma la decisión, consigue el dinero, va al Open, luego que quiere ir al showroom, en lo que quiero consultarlo con mi papá y que lo quiero consultar con un montón de gente, ese ciclo que se va dando hasta que llegue al cierre, el problema es que nosotros tenemos que tener una serie de prospectos que al final queremos que en 90 días tener por lo menos a 12 personas que estén en nuestro equipo y que se hayan duplicado. Entonces, realmente ese ciclo de ventas, si no consideramos eso, entonces un día que no hagamos prospección, que no hagamos las llamadas que debemos de hacer, realmente le añade a ese ciclo de venta un, un día, 2 días, 3 días más, dependiendo del tiempo que nosotros dejemos de estar haciendo llamadas. Entonces, ¿eso por qué? Porque es muy importante el estar haciendo llamadas consistentemente. Entonces, el tema es cuántas llamadas o citas hay que hacer para obtener una venta. Y entonces él habla de la regla de oro que es 3, o sea, entonces, eso básicamente lo que quiere decir es que él dice que él tiene una regla de oro que él hace 3 llamadas. Si en una llamada no logro la cita, puedo llamarla una segunda vez y una tercera vez. Tal vez puedo haberle presentado y ya luego querer volverme a reunir, pero no va a pasar más de 3 llamadas y ya ahí él totalmente deja a esa persona y la considera en el tercio de las personas que nunca las va a poder, no va a poder hacer una venta con ellas, al menos por el momento en lo que él está haciendo esa prospección. Entonces, eso es muy importante porque es muy dado que le hagamos y digamos, bueno, voy a llamar a esta persona y luego la vuelvo a llamar y luego la vuelvo a llamar y luego la vuelvo a llamar y sigo pensando que realmente esa persona eventualmente si la llamo y la llamo y le sigo dando seguimiento, me va a eventualmente dar una cita. Pero él sí considera que la regla de oro es 3, o sea, 3 llamadas y si ya la tercera ya no logra que haga una cita y ya realmente no cierre, realmente él considera que uno debe de hacer que esa persona pase a allá a otro lado y ya no tenerla como digamos un prospecto que pueda uno considerar para que se vaya a dar un cierre. Entonces, la llave del éxito. Entonces, él habla de que el 65% del éxito en ventas es obtener las citas y mostrarle a la gente lo que uno hace. Entonces, si consideramos que, o sea, lo que necesitamos, más del 50% de nuestro éxito va a estar en obtener las citas y mostrarle a la gente lo que uno hace, entonces obviamente es muy importante el tema de las llamadas para obtener las citas y obviamente ya la presentación. Entonces aquí lo que nos vamos a abordar es a lo que es la llamada en frío
y cómo podemos nosotros realmente tener la mayor eficiencia y efectividad en conseguir las citas. Entonces, la llave del éxito es, él dice que es C igual P igual V. Entonces, básicamente la C son las citas, entonces citas igual prospectos y prospectos igual ventas. Entonces, obviamente lo que vamos a tener es que es como una pirámide en donde abajo estarían las citas, que es la base mayor, tenemos que tener una base grande de citas, que obviamente en esas citas va a suceder que algunos no llegan, otros sí llegan y demás, y eso nos va dando prospectos, que es un poquito, por eso va para arriba y se va disminuyendo, porque los prospectos ya son menos que las citas, y obviamente las ventas sería ya lo que es la punta de la pirámide, que es ya en ese embudo, son los prospectos que en el seguimiento y demás logramos que se hagan ventas. Pero entonces es muy importante tener una base sólida en citas para que nos dé las ventas que deseamos, que en este caso pueden ser ventas de productos o puede ser lo que es tener personas para que entren al negocio y que sean socios nuestros. Entonces, es muy importante conocer los números del negocio. Como dice ahí Mandino, el éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. Entonces, aquí los números son los que mandan. Entonces, ¿cuántas llamadas debo realizar al día para que realmente mi negocio vaya funcionando? O sea, el motor de todo negocio está en las citas y realmente eso es lo que tenemos que concientizarnos. Si no estamos generando las llamadas que van a hacer que haya citas y que luego eso de prospectos y demás, entonces obviamente nuestro negocio no va a estar caminando. Entonces, ¿cuántas citas debo realizar al día? Ese es el tema de cómo tenemos que ir haciendo los números y viendo cuál es el número que nos va dando realmente el éxito y notar que ya que vamos notando que se va traduciendo en dinero, ¿verdad? Entonces él habla que puede ser que hay vendedores que hacen 293 llamadas. De esas 293 llamadas, 149 se hacen en citas. De esas 149 citas, 49 se hacen ya en presentaciones y luego 83 ya son ya lo que es metiendo seguimientos y demás para al final tener 10 ventas. Entonces, nosotros siempre hemos estado hablando de, obviamente, tener en 90 días esas 12 personas que luego, si las duplicamos, entonces al final nos harían zafiro. Entonces, realmente lo que nosotros debemos de buscar es tener esas 12, digamos, ventas o esas personas que ya se afiliaron y luego trabajar con ellas para que se dupliquen. Pero realmente lo que necesitamos es ese número de 12 personas. Y luego, ¿cuántas llamadas debo realizar? Normalmente, lo que sí deberíamos de estar logrando como mínimo son, son 15 llamadas diarias. Al final, si prospectamos continuamente, vamos y que hagamos mínimo 15 llamadas diarias, eso normalmente nos va a estar dando como mínimo una cita al día. Y entonces salir haciendo esa cita al día, al final lo más probable es que nos dé una afiliación a la semana. Y eso en 90 días nos va a dar el tema del zafiro si logramos también ayudar a esas personas que se afilian a lograr que se dupliquen. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que apuntar es hacer mínimo 15 llamadas diarias para ir logrando que ese ciclo de ventas se nos vaya dando y que en 90 días logremos ese zafiro. Pero como decía, tiene que ser algo que
hacemos todos los días, al menos por lo menos de lunes a viernes, ojalá de lunes a sábado, que todos los días hacemos llamadas para lograr generar esa cantidad, ese volumen de citas necesario para lograr por lo menos una afiliación a la semana. Entonces, ¿cuál es la mecánica de la llamada en frío? Lo que busca la llamada en frío es llamar la atención de la persona. Hay algo que es muy importante si nos podemos analizar cuando nos ha llamado alguien haciendo el tema de telemercadeo. Normalmente estamos haciendo algo que está del diario vivir, o sea, la llamada está entrando en un momento que no la estaba esperando, porque yo no estaba esperando que me llamara una persona y me interrumpiera mi día. Entonces es muy importante que la llamada que uno está haciendo en frío sea una llamada para llamar la atención de la persona. Luego, lo que es muy importante es que uno se debe identificar con su nombre y el de la empresa a la cual uno representa. Luego, también dar la razón de la llamada para que la persona obviamente entienda por qué la estoy llamando. Hacer una declaración, se debe realizar una declaración para que realmente la persona sienta un interés por aceptar la cita y obviamente hacer la cita. Entonces, esa es la mecánica de la llamada que él ha desarrollado con toda su experiencia para que realmente uno sea lo más efectivo posible y que consiga la mayor cantidad de citas posibles. Entonces, y obviamente haciéndolo de la manera más profesional. Entonces, esta es una manera de cómo yo lo he ido abordando basado muy en lo que él tenía de machote como llamada en frío. Entonces, como veíamos, la mecánica es la que describía anteriormente y no va a cambiar y ustedes pueden darle el rumbo que ustedes deseen porque cada uno le puede poner el matiz o el color con el que se sienta más cómodo, pero en términos generales tiene que ir así. Entonces uno como distribuidor o como el que está haciendo la llamada en frío, se presenta, entonces dice, por decir algo, que estamos llamando a un prospecto que se llama Don Carlos. Entonces uno dice, buenos días, Don Carlos, me alegro en saludarle, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Es muy importante que como estábamos diciendo, uno tiene que llamar la atención de la persona. Es muy importante que uno diga el nombre de la persona, porque si, si uno dice, es totalmente diferente si uno dice, buenos días, hablo con don Carlos, eso es totalmente diferente. Uno ya no está dando certeza de que uno, o sea, está como que sonando como muy de que está queriendo uno vender algo. Entonces, uno tiene que ir directo y él sí habla mucho de que esto sí no se puede alterar. O sea, uno tiene que decir buenos días, don Carlos, el nombre de la persona directo. No tratar de como decir, bueno, hablo con don Carlos. O sea, sino como uno está llamando a un teléfono de la persona, tiene que ir uno directo a buenos días, don Carlos. O sea, me alegro en saludarle. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ya obviamente la persona va a contestar al saludo, pero no va a reconocer nuestra voz. Lo más seguro, entonces sí va a decir, bueno, ¿quién me habla? Y ahí es donde viene el saludo de uno. Entonces, me alegro que se encuentra bien, ¿verdad? Le saluda, en mi caso, el doctor Jorge Alvarado de la multinacional Yunes Global. Como habíamos dicho, en la mecánica es muy importante que uno diga el nombre de uno y también de la empresa a la que uno representa. Aquí él sugiere una parte en donde es interesante porque al final uno le hace una pregunta a la persona, como les estaba diciendo,
la persona está haciendo otras cosas, muy probablemente. Entonces, la estamos sacando de lo que él está haciendo o ella está haciendo y para normalmente, si nos ponemos a pensar cuando nos han llamado a alguien, uno dice, ya me van a vender algo, no sé qué, cuánto. Entonces hay que como que romper un poco para que la persona sienta que uno está queriendo tener una conversación. Entonces, usted ha oído de nosotros anteriormente. También a mí me ha sucedido que sí, que llamo a personas que ya están consumiendo los productos, entonces, no, sí, yo ya, Yunes, entonces ya no habría ni para qué seguir la conversación. Pero normalmente sí nos van a decir, no, no, la verdad no he oído de ustedes. Entonces ahí es donde uno comienza y uno dice, bueno, perfecto, permítame y le explico. Bueno, entonces ahí es donde entra toda la parte en la mecánica de la llamada, en donde vamos a dar, sí, ya la parte que les estaba comentando anteriormente de dar la razón de la llamada y realizar una declaración. Entonces, ahí es donde vamos a explicarle que Yunes es una empresa líder a nivel mundial en la industria del antienvejecimiento. Y tenemos oficinas en Plaza Itzcazú, en Escazú, y en más de 140 países a nivel mundial. Y ahí lanzamos la razón específica de mi llamada es para poder concertar una cita para que conozca del éxito que estamos teniendo con nuestro sistema de intensificación de la juventud que le permite a las personas verse y sentirse más jóvenes sin medicamentos ni cirugías y a su vez hablarle del plan B de ingresos residuales que hemos desarrollado para que pueda ser parte de nuestro equipo élite de distribución en la industria del antienvejecimiento. Entonces, realmente lo que uno busca ahí, y eso es lo que he ido al menos perfeccionando yo, y como les digo, eso pueden ustedes variarlo según lo que ustedes se sientan más cómodos y demás, pero sí es muy importante hacerle ver a las personas de que realmente hay una oportunidad grande de que usted se reúna conmigo y se vea beneficiado en algo, ¿verdad? Y eso es lo que ahí importa. La declaración es para crear entusiasmo en la persona de ir a la cita, porque estamos llamando a una persona que no nos conoce, y como ya les preguntamos, ni siquiera conoce a Yunes. Entonces, realmente esta parte es muy importante porque es lo que va a hacer que la persona le diga a uno, claro, me quiero reunir con usted. Entonces, le estamos diciendo que esa sí no se puede cambiar, esa es fundamental. La razón específica de mi llamada es para concertar una cita. Eso tiene que quedar muy claro y así como aparece, sí no se debería de mover, como él al menos enfatiza mucho eso en el libro, porque el ser humano responde según lo que uno le esté diciendo. Entonces, si uno por decir algo, uno le diría a una persona, la llama y entonces ya luego le dice, sí, es que quería saber si usted estaría interesado, eso normalmente la persona va a contestar, no estoy interesado. O sea, aquí al menos se enfatiza mucho de que cualquier cosa que normalmente dicen los vendedores no funciona, porque tratan de como que preguntar cosas, pero no, uno está llamando solo por una razón específica, que es concertar una cita. Y aunque suene tal vez como muy directo y tal vez no sé si lo consideran, pero ya aplicándolo es de las cosas que más me ha llamado la atención porque es súper efectiva y realmente es la manera adecuada con técnica para realmente uno tener éxito. Y ya después de que damos todo esa introducción y esa parte, digamos, ya de la declaración y demás, ya luego entonces decimos, ¿qué le parece el día martes o el día miércoles? Eso ya depende, que para que nos reunamos a las 3 de la tarde. Específicamente se dice una hora, se dice el día, pero directo.
No se dan varias opciones, sino directo a una hora en específico. Esto es lo que se utiliza en banca, se utiliza, como les decía, él es un entrenador de alto, digamos, de alto desempeño, digamos, a nivel corporativo en ventas. Entonces, realmente esto, lo que él ha desarrollado, obviamente lo ha aplicado tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Y de las cosas que más me ha llamado la atención es esto, de que uno les dice, bueno, ¿qué le parece el día martes para que nos reunamos a las 3 de la tarde? Si no pueden, entonces le dicen, bueno, es que hay un problema, es que no es que yo vivo en Pérez Celedón. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué le parece si nos reunimos por Skype o por Zoom a las 7 de la noche hoy? Y entonces ahí te dicen, bueno, perfecto. Entonces, al final es nada más que uno directamente le da a la persona una opción y obviamente con lo que uno ha hecho de todo de todo esto que ha dicho uno anteriormente, entonces la persona ya dice, bueno, en ese caso entonces sí, porque usted me dijo que para lo que me está llamando es para reunirse conmigo. Y entonces, tips para la llamada en frío, porque ese es el formato, la mecánica que vamos a hacer para hacer la llamada. Pero hay ciertos tips que hay que tomar en cuenta. Entonces, una es usar un espejo. Él recomienda usar un espejo por varias razones. Primero es porque si nos vemos en el espejo nos va a dar hasta cierto punto cierta risa y la verdad es que la llamada hay que hacerla con una sonrisa en la boca porque la boca cuando tiene una sonrisa la voz sale de una manera muy diferente. Entonces es muy importante que nos veamos en un espejo también para que veamos que estamos sonriendo. Y entonces hacer la llamada siempre viéndonos a un espejo para que realmente esa voz salga de una manera diferente. Tomar el tiempo de llamada. La llamada no puede exceder los 3 minutos. Ese formato que les acabo de mostrar no dura uno un minuto diciéndolo. Entre lo que la persona le va contestando algunas cosas y demás, se irá a máximo 2 minutos. Y ya 3 minutos ya sí no debe exceder la llamada, porque lo único que andamos buscando es conseguir la cita, no es dar información por teléfono, no es ponernos a hablar con la persona, eso en caliente o en frío, simple y llanamente es conseguir la cita. Luego, lo otro es que él, bueno, insiste mucho en la práctica, o sea, hay que practicar, practicar. Si se pueden hacer role plays, o sea, eso es que uno se lo dice a la esposa o se lo dice, comienza a hacer una llamada a cualquier otra persona que no sea realmente un prospecto, pero hacerlo con personas o grabándose para que luego hacerlo con los prospectos o con los futuros clientes. Nunca hacerlo en vivo con los clientes porque realmente eso va a crear frustración en todo el proceso que uno lo está haciendo porque lo va a notar de que más bien va a sentir como que todo esto no funciona y no es que no funciona, sino es que es como lanzar el penal, como veníamos diciendo, sin haber practicado. O sea, uno le puede enseñar un montón de cosas a alguien de cómo tiene que lanzar el penal, pero si llegan y lo ponen en la Copa Mundial, en la final contra Alemania o Brasil y ya no he practicado, obviamente lo voy a fallar, o sea, debí haber practicado antes. Entonces, esa práctica que uno hace debe ser como mínimo de 3 horas, en donde uno realmente comienza a hacer una práctica profunda en todo esto que acabamos de hablar. Llevar un récord de llamadas es muy importante. Eso todos los días sacar el número de llamadas que hice, las llamadas completadas, o sea, porque hay llamadas que hacemos y que obviamente no me contestan, o sea, al final no pude llegar a hablar con nadie, entonces esas cuentan entre las 15 llamadas.
las llamadas completadas van a ser 7, 8, 6, dependiendo y de ahí cuántas de esas llamadas se convirtieron en citas. Entonces, él recomienda mucho el grabar las llamadas de ya las de que de hecho llegan a suceder, las que está uno haciendo con las personas. Y recomienda que en la primera semana el 100% sean grabadas. Yo al menos sí, todavía no tengo que averiguar cómo grabar una llamada, porque todavía no sé cómo se puede llamar grabar una llamada que uno actual que está haciendo, eh, pero, pero el que conozca de cómo hacerlo es una manera muy buena porque así puede ir viéndose y midiendo cómo va sucediendo toda la conversación con la persona y irse perfeccionando. Luego, hacer las llamadas de pie, eso es algo muy importante. Normalmente las personas hacen las llamadas sentadas, pero si vemos, los que hemos visto la película de En busca de la felicidad o El lobo de Wall Street, o hay otras que también han salido de personas que hacen llamadas a clientes, si nos recordamos cómo es que estaban, ellos normalmente aparecen hablando de pie. Y realmente esa es la mejor manera porque el estarse moviendo y estar de pie obviamente genera que la voz salga con más energía y con más fuerza porque realmente eso es lo que andamos buscando, que haya energía proyectada por la manera en que estamos hablando. Y bueno, y él recomienda mucho que ojalá se haga de una línea fija, o sea, no de tanto de una línea de celular, básicamente porque obviamente la conversación tiene que fluir muy bien y el problema es que si estamos llamando de una línea celular, puede haber muy poca conexión, o sea, muy poca recepción y entonces al final la persona le comienza a decir a uno, no, no le estoy entendiendo, es que se corta y obviamente eso va a hacer que va a ser muy difícil que el tema de la cita se dé, porque como dijimos, o sea, tiene que durar menos de 2 minutos la llamada y uno no puede estar, bueno, sí, es que no, es que no, es que no lo oigo, y eso no debería de suceder. Entonces, realmente lo mejor es que sea una línea fija o en todo caso, sí estar en un lugar en donde estoy seguro que la comunicación con la persona siempre se va a dar de la manera más profesional y más fluida posible y que la conexión de mi celular esté en óptimas condiciones. Entonces, luego otra cosa son las respuestas comunes que va a haber en una llamada. Entonces, una es que le digan no estoy interesado. Entonces, él recomienda que hay maneras de uno lograr que la persona cambie un poco eso. Y hay que tomar en cuenta que, como veníamos diciendo, la persona no está esperando la llamada y entonces va a ser una respuesta refleja pensando que tal vez es algo de tarjetas de crédito y entonces, o sea, al final nada más se le viene la primera cosa para rechazarlo a uno. Entonces, muy probable diga no estoy interesado. Entonces, él recomienda que hay una manera que uno siempre genere una empatía y entonces uno diga, lo entiendo. Muchas personas nos han manifestado lo mismo cuando las llamamos, pero han visto los grandes beneficios que ofrecemos luego de que conversamos. ¿Cuándo nos podemos reunir? El martes a las 3 p.m. está bien. Eso, como ven, o sea, al final lo que uno está tratando es hacer que la persona cuando dice no estoy interesado es darle vuelta y entonces hacerle ver que hay personas que también, o sea, le contestan a uno así, pero que ya luego cambian su manera y porque conocen los beneficios. Pero muy rápidamente vuelvo a cuándo nos podemos reunir, porque como dijimos, no es que vamos a comenzar a hablar y tratar de entrar en un conflicto con la persona o algo así. No, lo que tratamos de hacer es conseguir la cita. Eso es lo único que andamos buscando. Y es nada más decir algo rápido para tratar de que la persona cambie, esa respuesta refleja y diga, bueno, no, sí está bien. Si gusta, entonces nos reunimos. Pero bueno, otra vez estoy ocupado
Ok, perfecto. ¿Qué le parece si nos reunimos este martes a las 3 de la tarde? Eso, eso es como, o sea, que dice, estoy ocupado en este momento, o sea, entonces nada más es, ok, perfecto, o sea, para lo que yo lo llamaba era más que todo para conseguir la cita y no le quiero quitar su tiempo. Entonces, ¿qué le parece si nos reunimos este martes a las 3 de la tarde? O sea, eso es rápidamente lo que uno está buscando, es que la persona, como está ocupada, nada más diga, sí, está bien, o sea, nos podemos reunir el martes a las 3. O sea, son maneras de lograr que la persona nos conteste y nos dé la cita y al final no interrumpirla en lo que está haciendo. Entonces, otra que es muy, muy común es mándeme información por correo. Él totalmente dice que los novatos, que los vendedores se van con esa y entonces pensamos que, bueno, sí, no, le voy a enviar la información por correo y ya luego nos quedamos esperando a ver cuándo nos van a contestar y nunca nos van a contestar. Entonces, cuando nos dicen mándeme información por correo, eso no es que tenemos que llegar y decir, ah, bueno, está bien, le voy a enviar la información por correo, sino es que uno siempre conteste, bueno, lo mejor es que nos reunamos para poder conversar. ¿Qué le parece este martes a las 3? Él enfatiza mucho eso, es que uno siempre tiene que ir a buscar la cita, o sea, no esperar que la persona, porque me responde algo para tratar de quitarme de encima, entonces al final uno nada más llega y dice, bueno, sí, le voy a enviar la información por correo, sino que realmente lo que uno anda buscando con la llamada en frío, como hemos insistido en toda esta hora, es conseguir la cita. Y él habla de otra técnica para tratar de evadir esas respuestas para no darle a uno la cita, que él le llama the ledge en inglés, pero digamos eso es como la plataforma, eso es como que de lo que la persona me está contestando, yo voy a utilizarlo de plataforma para darle vuelta y hacer que la persona entonces me se interese en reunirse conmigo. Entonces, por decir algo, entonces que alguien le contesta, no estoy interesado en pirámides, y entonces uno entonces al contestar eso, la persona, uno nada más le dice, solo por curiosidad, ¿a qué se dedica actualmente usted? Entonces, él me está diciendo algo y puede ser cualquier otra cosa, entonces uno nada más le devuelve con una pregunta, entonces uno le dice, solo por curiosidad, ¿a qué se dedica actualmente? O puede ser alguna otra pregunta, pero digamos esta funciona. Bueno, entonces la persona dice, soy ingeniero. ¿Y qué otras fuentes de ingreso tiene para mantener a su familia? Alquilo apartamentos. Excelente. Muchas personas en nuestro equipo pensaban como usted antes de conocernos y descubrieron esta nueva manera de hacer ingresos adicionales que les ha traído grandes resultados. ¿Qué le parece si nos reunimos el martes a las 3 de la tarde? Entonces, como pueden ver, siempre va a estar el tema de nos reunimos el martes o el miércoles o donde sea a las 3 de la tarde o a la hora que ustedes quieran reunirse, pero siempre es buscar rápidamente el tema de la cita. Pero lo que se hizo ahí fue que como ya me tiró algo que es una respuesta más que todo refleja y no es ya luego entonces buscar una pregunta que ya luego me sirve de plataforma para luego entonces generar el interés, que es muchas personas en nuestro equipo pensaban como usted antes de conocernos y descubrieron esta nueva manera de hacer ingresos adicionales que les ha traído grandes resultados. Y ahí entonces vamos por la cita, que como dicen, esto no es de comenzar a hablar y ahí durar bastante tiempo, sino lo más rápido posible porque lo más que tenemos son 3 minutos. Si no, obviamente entramos en un tema en donde la persona va a perder conexión con nosotros, porque es una llamada en frío. No tengo tiempo, que sería digamos, una respuesta muy común que uno le está pidiendo la cita y entonces le dice, no, yo no tengo tiempo. Entonces, solo por curiosidad, ¿usted padece de alguna enfermedad actualmente? No. ¿Y desearía mantenerse así por más tiempo? Sí, por supuesto. Entonces debemos de reunirnos para que conozca cómo hemos ayudado a muchas personas a nivel mundial como usted. ¿Qué le parece si nos reunimos el martes a las 3? Entonces, como pueden ver,
lo que se hace es que a la pregunta, a la negativa, lo que siempre se busca es alguna pregunta que la persona de igual manera va a contestar algo que nos va a servir de plataforma para luego entonces decirle, bueno, entonces tenemos que reunirnos porque nosotros hemos ayudado, porque hemos hecho que las personas estén mejor, porque bueno, ahí pudo haber sido, no, sí, bueno, sí, yo soy diabético. Bueno, entonces ahí le contestamos, bueno, viera la cantidad de diabéticos que se han visto beneficiados y entonces sí considero que tenemos que reunirnos lo antes posible. ¿Qué le parece el martes a las 3? O sea, siempre crear ese coso de urgencia con energía, con fuerza para que la persona realmente es increíble cuando ya uno lo usa porque realmente funciona, o sea, realmente por tener una seguridad, eso como decíamos, uno no puede lanzar el penal dudando, bueno, no sé si lo voy a lanzar para allá o para acá, no, uno lo lanza y sabe para dónde va, y si lo lanza de una manera perfecta, ni Keylor Navas, ni nadie se lo va a parar porque está tan bien lanzado que realmente nunca lo van a va a hacer lograr, digamos, uno la meta que uno quería, que era meter el gol. En esto es igual, si uno realmente sabe lo que uno quiere hacer, o sea, que es conseguir la cita, y lo hace de una manera determinada, siempre va a tener éxito. Entonces, como pueden ver, por eso es la importancia de los role plays y el hacer la práctica de 3 horas, porque estas preguntas uno las tiene que contestar o bueno, las tiene que hacer rápidamente y fluido, o sea, que no uno dude, que uno se ponga a dudar de qué es lo que tiene que uno hacer. Entonces, por eso es que él insiste mucho en esa práctica que de roleplay o de grabarse y demás, para que realmente cuando ya se enfrente a la llamada, entonces realmente lo haga de la mejor manera y la manera más profesional. Porque la primera impresión es obviamente la que importa, o sea, uno tiene unos cuantos segundos para generar esa primera impresión en una llamada, entonces siempre hay que mostrarse animado, siempre cortés, en ningún momento uno puede llegar y entrar en alguna polémica con la persona. Como pueden ver, lo más importante es buscar lo más rápido la cita, y si se llama posteriormente hay que llamar referente a la cita que se desea agendar. Entonces, por decir algo, alguien, de hecho yo tengo una que tengo que llamar esta semana que me dijo, bueno, no, yo no lo puedo atender en este momento porque estoy en Guanacaste en vacaciones. Entonces, yo, bueno, perfecto, ¿cuándo vuelve usted de vacaciones? Entonces me dijo, yo vengo después del 15 de febrero. Entonces yo, perfecto, entonces yo la voy a llamar en ese entonces. Entonces, cuando llegue el 15 de febrero, la voy a llamar, entonces, pero cambia totalmente porque yo digo, bueno, por decir algo, ya no me recuerdo cómo se llamaba, pero eh, doña, doña Claudia, usted la estoy llamando en este momento porque habíamos hablado en enero sobre la cita que tenemos agendada. Entonces, ¿qué le parece si el martes a las 3 nos reunimos? Pero lo que él dice es que realmente uno no se pone ya a decir, bueno, Juni es todo lo que hablamos, sino que va directo ya a decir, ya hablamos anteriormente y ahora te estoy llamando nada más para ver cuándo agendamos la cita. No tiene uno que entrar en nada más, sino que en el específico de que ya hablaron anteriormente y para la única razón que la estoy llamando actualmente es para hacer la cita. Y luego las 4 etapas de las ventas, que es muy importante que la tengamos en cuenta, es que hay una introducción, está la etapa de información, la etapa de presentación y la del cierre. Entonces, realmente lo que nosotros siempre tenemos que hacer en lo que es la ya todo, digamos, las etapas de una venta es entender que en la introducción es cuando yo me presento, que ha sido, digamos, más o menos lo que hemos visto en Midas y los que no han llevado Midas, bueno, es muy importante que lo entiendan, que es en esta parte de lo que es la llamada en frío, cuando yo me presento y ya digo las cosas de la empresa. Puede ser un poquito más largo, obviamente, ya una presentación,
La etapa de información normalmente es la etapa más importante y de hecho él habla que esa debería ser el 75%, pero no es información de los productos, de nosotros, de la empresa, es de la persona, que uno tiene que saberlo todo, uno tiene que saber dónde vive, cuántos hijos tiene, en qué trabaja. En esa etapa de información es la persona dándonos información a nosotros, que debería de ser de las 4 etapas de las ventas, es la etapa que debería consumirle a uno el 75%. Y luego la etapa de presentación, que esa sí es ya cuando comenzamos a realmente decir cómo lo que nosotros hacemos le puede ayudar a esa persona con toda la información que hemos podido tomar en la etapa de información de la persona, cómo esto le puede hacer un cambio en su vida y ayudarle en algo. Y el cierre, obviamente, que es ya cuando ya hacemos el cierre de la venta y cómo logramos que la persona pueda afiliarse al proyecto o al final comprar los productos. Entonces, básicamente, esto a grandes rasgos es lo que podemos el día de hoy ver de lo que es la llamada en frío, pero como pueden ver, es sencilla, pero lo más importante es que realmente podamos hacerla a la perfección. Entre más práctica y más profesionales ejecutemos esto, lo más éxito vamos a tener. Entonces, es muy importante que con lo que es en el D50 hay toda una cantidad de listas que al menos yo uso, que es donde se llevan todas las llamadas que uno va haciendo, pero también dónde se van poniendo las citas y si se dio presentación o no se dio presentación, porque como les decía, los números son lo que importa. O sea, cuántas llamadas estamos haciendo, cuántas de esas se llegan a realmente a efectuar, cuántas se llegan a hacer citas, cuántas al final llegamos a hacer presentaciones y cuántas logramos que al final se cierren en la semana. Entonces, todo eso, esos números es muy importante y eso es lo que hace a un profesional en ventas realmente tener éxito o a los que realmente no tienen éxito. Entonces, realmente eso es lo que tenía para el día de hoy, para la noche de hoy. Entonces, espero que esto le saquen todo el provecho que le puedan sacar. Y para mí ha sido todo un placer el poder compartir con ustedes toda esta información y que ojalá Dios los ilumine y les dé toda esa destreza al final de los 90 días que espero que estén comenzando desde hace ya tiempillo para que entonces podamos tener los mejores resultados en los próximos meses. Muchas gracias, Jorgito. Gracias, de verdad. Qué excelente. Definitivamente una información valiosísima para que podamos poner en práctica todos y convertirnos en expertos en hacer llamadas y contactar citas. Chicos, vamos a tener un espacio de consultas para algunas personas que nos han estado. Entonces, Jorge, para que sepas, tal vez si nos ayudas ahí, me levantan la manita los que tienen alguna duda, que quisieran preguntar algo, para abrirles el micrófono y que puedan hacer la pregunta abiertamente acá, que los que me escribieron. Vamos a ver, aquí está Jamie, ya te acabo de abrir el micrófono, tienes que quitar el mute para que se escuche. Listo. Hola. Hola, Jamie. Sí, te escucho. Yo tenía una duda, Jorge, no sé si ya lo ha intentado o como ahora tenemos tantos showrooms y los vamos a tener en San José, Heredia, Limón y en varias provincias, ¿qué tan efectivo puede ser que yo invite a esas actividades? Ya que así pueden conocer de los productos, del negocio, los pueden probar, o sea, es como todo en un solo lugar. Sí, bueno, de hecho, él habla mucho de eso, de lo que es, digamos, sería, digamos, showroom o lo que fuera también una, una demostración de producto, que eso es un showroom, pero digamos un home meeting o algo así en donde uno tal vez hace una demostración. Él habla que eso ahí apenas lo único que uno está haciendo es una etapa de información, uno no ha hecho una presentación. Entonces,
y que normalmente los vendedores piensan que ahí ya uno hizo la presentación y realmente él dice no, uno lo único que está es en la etapa de información. Y de hecho, de estas 4 etapas que él menciona, él dice que lo más importante de esas etapas es pasar a la siguiente etapa. Entonces, cuando estamos en la introducción, tenemos que pasar a la etapa de información y luego lo más rápido pasar a la etapa de presentación y lo más rápido pasar a la etapa de cierre. Entonces, cuando uno invita, puede uno llamar e invitarlo al showroom, no hay ningún problema. O sea, de igual manera, como hemos dicho, o sea, dices lo de la empresa, ¿por qué llamas? ¿Que quieres invitar a este evento? Entonces, sacar la cita y bueno, pero lo único que te estás quedando es en la etapa de información. Ya luego tiene que venir la etapa de ya la presentación, que vos realmente vayas y te sientes con la persona y ya luego, ¿cómo se llama?, le presentes. Pero en esa etapa de información, como dijimos, es donde uno tiene que gastar la mayor cantidad de tiempo. Entonces, en el showroom, uno lleva a la persona ahí, que vea los productos y demás, y también comenzar a sacarle información, esa es la idea, de usted dónde trabaja, dónde vive, usted qué hace, o sea, cuántos niños tiene, si tiene enfermedades, si tiene familiares que tienen problemas, o sea, hay que sacar lo más que uno pueda conocer a esa persona para luego hacer la presentación, porque eso jamás en un showroom va a suceder. O sea, uno habla de los productos y todo, ¿no? Pero la presentación es como yo luego llego y le digo, vea, de lo que yo he conocido de usted y de lo que tenemos, que usted ha podido ver, pum, o sea, esto es lo que realmente considero que le puede ayudar para o sea, no sé, dependiendo de la persona. Pero sí, sí, o sea, sí se puede hacer, nada más entender que uno apenas está en un showroom llegando a esa etapa de información y todavía no se considera presentación. La presentación es ya después del showroom hacer una cita para realmente hacer una presentación. Ah, ok, entendido, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si habrá alguien más que quiera hacerlo. Gracias, Jorge, gracias. Chicos, les cuento que cortesía de Andrés Noguera tenemos en el chat un link con una aplicación que sirve para grabar las llamadas. Ya pusimos el link, está para Android, pero igual lo podemos buscar si no en el App Store, los que tenemos iPhone, y ahí está el link para que podamos grabar las llamadas. Es una herramienta que sé que va a ser de mucha utilidad para poner en práctica todo lo que Jorge nos ha enseñado. Chicos, para que lo tengamos presente, Jorge y Andrea son una de las parejas más comprometidas en este momento del equipo, personas que sin duda van camino a llegar a este año a establecerse en Zafiro Elite, incluso en Rubí. Están haciendo un trabajo muy fuerte, muy bien hecho, muy profesional, no solo en ámbitos como nos hablaba Jorge ahorita, llamadas, sino en todo lo que es alta productividad del negocio, ventas, desarrollo del equipo y liderazgo. Entonces, gracias Jorge, de verdad, por esta capacitación, de verdad de mucho valor. Gracias a todos por conectarse. Ok, veo una manita aquí levantada. Voy a abrir el micrófono para que Anabel nos cuente ya para ir cerrando. ¿Tienes abierto el micrófono, Anabel? Gracias. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos. Ok, Jorge, estas llamadas en frío, ¿vos las haces a alguien a quien inicialmente de alguna manera atrajiste con una campaña o con algún otro método, o son absolutamente en frío, gente que no ha respondido a nada, y simplemente las captas, no sé, en alguna otra forma? ¿O tienen algo? O sea, la pregunta es, para hacer esa llamada, es más sencillo si yo hice una campaña y sé que la gente de alguna manera anda buscando algo de lo que yo tengo. Esa es mi duda. Sí, bueno, yo sí tengo una lista ahí importante de gente que ha sido por campaña. Realmente lo que él habla es que esto es simple y llanamente como, bueno, como hizo Conchita Vargas Lugo, o sea, que
uno puede conocer a gente y nada más le pide la tarjeta de presentación o el número en la calle, en ferias, en conferencias, como vos has hecho también, que te has ido a charlas y ahí conseguís. O sea, esto es para cualquier persona en frío, o sea, que uno tal vez nada más consiguió su información y ya luego uno la llama. Como decía, ahí donde sí puede uno hacer un cambio, más que todo, es en cómo uno hace esa introducción de al menos de lo que uno anda buscando, digamos, para según la persona, ¿verdad? Ya si uno por lo menos tiene alguna idea de ella. Pero en términos generales, así en esa misma mecánica tiene que ir toda la conversación y, y realmente eh, debe funcionar para cualquiera. En mi caso, al menos sí, como tengo una lista grande de personas así en frío, pero por campaña, lo estoy haciendo así. Pero como él trabaja los equipos, es en frío y es nada más listas, como lo llaman a uno en el hotel fiesta, y porque todos esos que lo llaman a uno no sabe. De repente nada más tienen una lista y ellos comienzan a llamar y llamar y realmente por eso es que esas empresas subsisten, porque realmente tienen una técnica de cómo es que realmente llegan y hacen la llamada, y realmente si uno se pone a analizar cuando uno lo han llamado, realmente eso es lo que andan buscando la cita, y lo hacen de una manera muy profesional y muy rápida para llegar y decirle a uno, bueno, tal día tenemos esto, usted necesitamos, obviamente, como ya dije, o sea, no es que todo mundo le va a decir que sí a uno. Eh, lo que él dice es que definitivamente por hacerlo con técnica, así como no todos los penales uno los mete, porque hay algunos que uno no los mete, pero si uno llega y hace con técnica el remate a marco, es totalmente diferente a hacerlo sin técnica. Entonces, eso es lo mismo que aplica acá, que si uno sigue ese mismo formato y no se sale de él, realmente va a tener éxito, no importa y obviamente haciendo las llamadas, o sea, haciendo por lo menos 15 llamadas al día. Ujú. Sí, definitivamente hace falta la técnica y ahora de todo lo que estabas hablando, yo estaba riéndome de aquellos que me llaman a mí, ¿verdad? O sea, definitivamente solo alguien muy empático es el que uno al final le permite continuar con la llamada. O bueno, yo estoy hablando de mí, ¿verdad? Porque cuando ya me preguntan en frío y justamente siempre interrumpen algo, ¿no? Ujú. Eh, entonces me hace gracia porque eso es como que uno abrió la puerta y la persona metió los dedos de la mano ahí, ¿verdad? Y no deja que uno cierre la puerta. Sí, definitivamente es importantísimo la práctica y la empatía, pienso yo, para lograr ese primer pasito de que por lo menos ya te terminen de escuchar, ¿verdad? Sí, bueno, por eso yo les envié el audio donde yo comencé y ya ahora cómo estoy ahora, y todavía creo que hay mucho campo ahí para mejora, pero realmente el cambio en unos días es increíble, básicamente por eso, porque uno se oye, uno está viendo los errores que está uno cometiendo, y de hecho en un momento eh, eh, en otra de redes de mercadeo, ella decía que ella antes había trabajado para Anthony Robbins, y ellos lo que hacían era que se iban a una ciudad donde no conocían a nadie y vendían los seminarios de Anthony Robbins, y ellos tenían que hacer eso. Y uno decía, ¿cómo es que hace? Y así fue como creció Anthony Robbins. O sea, ellos se iban a ciudades en donde no conocían a Anthony Robbins, y ahí ponían a vendedores a comenzar a concertar citas con diferentes empresas y demás y lugares que estuvieran interesados en seminarios. Esto es algo más o menos parecido, nada más que en nuestro negocio, en donde nosotros tenemos que lograr que
generar, digamos, citas, pero para que conozcan lo que nosotros hacemos, pero obviamente en frío, que eso es algo que es difícil a veces de hacer, pero que con técnica, y si uno lo hace, como vos decís, con confianza, con energía, entonces las personas responden. Si uno lo hace como medio titubeando, como que obviamente las personas le van a decir que no en una mayor cantidad. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, Jorgito. Gracias, Anabel, Jamie, a todos por reconectarse y por sus consultas. Así que ahora poner en práctica todo esto que hemos aprendido con Jorge hoy. De verdad, Jorge, muchas gracias por tu trabajo, por la enseñanza de hoy. Y gracias a todos por conectarse. Y nos estamos viendo. Nos seguimos viendo en los webinars y en los eventos en cada país.